Vamos a seguir hablando de desarrollo económico. Hoy, 30 de noviembre, ya prácticamente estamos cerrando el año, se acaba ya el penúltimo mes de este 2022. ¿Cómo estamos cerrando en el sector de la construcción este 2022? Nos da muchísimo gusto, como siempre, recibir de nueva cuenta al ingeniero Félix Grajales Montiel. Él es miembro del Consejo Consultivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de la CEMIC, aquí en la delegación Veracruz Puerto, también expresidente de este gremio, para que nos hable al respecto. ¿Cómo vamos en este cierre de años, cierre año, 2022, y ya prácticamente, pues ya dando el cerrojazo? Ingeniero, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Pues muy bien, ingeniero, pues platicando como siempre con usted, nos da un gran gusto recibirlo en este programa y que nos cuente cómo cerramos en la industria de la construcción, el gremio que ustedes pues aquí encabezan en el estado de Veracruz, en la zona conurbada. Pues ya prácticamente es el cierre de año, ingeniero. ¿Cómo cierra la construcción? Sí, claro, bueno, pues efectivamente ya terminando este azaroso 2022, este año nada fácil, complicado en varios aspectos, un año pospandemia, un año de poco crecimiento en varios sectores y de un crecimiento muy escaso en algunos meses por ahí de mediados en la industria de la construcción, pero con un estancamiento en este crecimiento ya para cerrar el año. Creo que no ha sido un buen año para la industria. Sin embargo, bueno, tenemos que seguir siendo optimistas y pensar que las de obras que se tienen que construir en algún momento se tienen que hacer. La necesidad de esas obras se va acumulando y es una burbuja que en un momento se tiene que atender, y yo tengo fe de que el 2023 entrante se logre recuperar el crecimiento de la industria que hoy por hoy no se ha tenido. Esa es la percepción que tenemos en base a los parámetros que vemos y al sentir propio de la industria local, que no ha tenido un crecimiento, salvo algunas obras del puerto de mantenimiento, que sigue siendo de gran importancia y gran ayuda a la industria en la región. Siempre lo hemos dicho, lo que sea en el puerto repercute directamente en la región de Veracruz, y hoy por hoy creo que de los entes que mantienen ocupada en cierta medida la industria es la actividad de las ASIPONAS, en este caso en la administradora del sistema de puertos de Veracruz. Sí, Además, ingeniero, sí, a ver, ingeniero, a ver, le quiero hacer directamente esta pregunta. Precisamente sí. Estábamos analizando hace un momentito con Jorge Silva, nuestro economista, y que estaba haciendo índice de progreso social y de cómo se relaciona con relación todo esto a la infraestructura en el estado, de lo que hay y que pues no es palpable, no se ha visto, o sea, es decir, ha habido poca inversión pública en cuestión de infraestructura. ¿Ustedes cómo lo han sentido? ¿Lo han notado o no lo han notado, ingeniero? Por supuesto que se ha notado la falta de inversión pública. Eso es una de las asignaturas pendientes para el gobierno federal, estatal y en cierta medida en el municipal, porque el municipal ha venido bajando su inversión porque el flujo de recursos a los municipios ha disminuido también. Entonces, creo que esos son de los temas que tenemos que seguir con cuidado, porque se tiene que privilegiar la inversión privada. Si es que el gobierno no tiene los recursos suficientes para hacer o ejecutar las obras de infraestructura que se necesitan, pues es conveniente que se abra la puerta para que la hagan los privados. Esto es rescatar los esquemas de concesiones, rescatar los esquemas de coinversiones, de participaciones público-privadas que han sido satanizadas en esta administración, pero que, dicho con toda sinceridad, si no hay dinero suficiente para hacer los recursos, de alguna manera se tienen que hacer, canalizar o facilitar a la inversión privada para que se ejecuten este tipo de obras, además de dar todas las facilidades para que los particulares puedan hacer sus desarrollos.
que eso es una cuestión que también se tiene que apoyar para que el flujo de las inversiones no se detenga. Los parámetros macroeconómicos se ven que están estables, pero ¿qué está pasando? Que la economía local no está creciendo lo suficiente porque no hay el flujo de esos recursos que hoy por hoy se requieren, sobre todo para generar empleos. La informalidad es una asignatura muy fuerte que tenemos que cargar. Tenemos una gran cantidad de gente que está trabajando en la informalidad. ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones adecuadas para que crezcan en el campo formal, a través de las empresas y a través de las industrias. Esa parte que yo veo como empresario y como sociedad preocupada de lo que puede venir hacia el futuro. Muy bien, Necesitamos que el ingeniero. gobierno deje de ser un gobierno que radicaliza, que enfrenta, que confronta, para que sea un gobierno que facilite, que articule y que permita que las inversiones se den. Y sobre todo, procurar que las inversiones que se hagan sean con un sentido de inteligencia, un sentido de que se genere valor agregado y que la inversión que se dé genere empleos. Hoy por hoy las cifras de la informalidad son preocupantes. Estamos hablando de cerca de 20 millones de personas en México que trabajan en la informalidad. Esto significa que a corto o mediano plazo vamos a tener gente que va a crecer y no va a tener un fondo para el retiro, por decirlo menos, porque tenemos que pensar que si están en la informalidad tampoco van a tener un acceso digno a una atención de salud, atención de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que la mentalidad de nuestros gobernantes debería de voltear hacia la inversión con inteligencia para que genere estabilidad y social y que le garantice un futuro a los trabajadores. Claro que sí, ingeniero, pues nos queda muy claro su punto de vista, lo deja muy palpable como tal en este cierre pues prácticamente de año, las cifras cómo quedan, ustedes cómo están en el sector de la construcción. Nos da muchísimo gusto, como siempre, platicar con usted. Vamos a seguir en diciembre platicando con ustedes, con el gremio, con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, para ver pues cuál es la perspectiva para este 2023. Ingeniero, como siempre, muchísimas gracias y vamos a estar con ustedes. Por supuesto que sí, Jorge, el el optimismo no lo tenemos que perder, sigamos adelante y esperemos pronto tener mejores noticias para el sector. Claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias. Igualmente, a ti, hasta luego. Muchas gracias al ingeniero Félix Grajales Montiel. Él es miembro del Consejo Consultivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de la CEMIC, aquí en la delegación Veracruz Puerto. También fue y es ex presidente de este gremio, hablando de estos números, de este cierre del sector de la construcción en este 2022.